Ramón, después, ¿eh? Dale, dale, dale. Sí. Un minuto que yo, un minuto. Vale, un minuto. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar con la ayuda de Hashem. Sí, por lo que veo están todos silenciados. A ver, déjame que me fije. Sí, están todos silenciados. Bueno, vamos a arrancar con la ayuda de Hashem. Me cambié de habitación hoy. Me puse... A ver. Acá está. A ver, un minuto que me pongo así. Así lo veo todo. Ahí está. Sí, me pasé a la computadora porque a ver si así. Creo que lo veo mejor. En el celular no llegaba a verlo. Bueno, de nuevo. Lo silenciamos. Ahí está. Bueno, muy buenas tardes. Me alegro mucho de reencontrarnos en el Shiur. Como habíamos ya anticipado, pasamos la serie de la vida de los Tanaim para el día martes y la serie del Michtam Eliyahu la pasamos para el día miércoles. Así que hoy tenemos que retomar. Esperen que me abro el libro. Sí, acá. Así que hoy tenemos que retomar lo que habíamos dejado en su momento, en toda este correr de este devenir de los Shiburim. Veníamos hablando de los Tanaim. Los últimos Tanaim que tratamos fueron Shimon ben Yetta, Jonía Magal y sus nietos, Abba Hilkia y Hanana Nechba. No hablamos mucho de Hanana Nechba porque no hubo tiempo, pero mi idea es continuar y avanzar con la siguiente camada de Tanaim. Yo les había anticipado que después de las vacaciones íbamos a hacer un curso justo previo a Tisha B'Av, que eso iba a ser el día martes pasado. Pero el día martes pasado fue el Darush de Doña Luisa, la abuela de mi señora, así que ese shiur lo postergué para después de Tisha B'Av, o sea, para el día de hoy. Les había anticipado que íbamos a hablar de Herodes, el rey Herodes, aquel que construyó el templo, que fue destruido el 9 de Av, y eso vendría a tocar el día de hoy. Así que hoy vamos a hablar un poco de Herodes. No vamos a hablar tanto de la construcción en sí del templo, porque eso lleva mucho tiempo y quizás lo dejemos para la semana que viene, pero sí vamos a hablar de quién fue Herodes y los sabios que vivieron en su época, porque nuestra principal función, objetivo en este curso, más que hablar de la historia, es tomar las biografías de los Tanaim, captar o saber cómo vivían, las turbulencias que pasaron, sus lecciones, sus enseñanzas, sus desafíos que tuvieron, que a nosotros mucho nos enriquece. Bueno, como les anticipé, hoy nos toca la vida de Shemaya y Abtalión. ¿Se acuerdan que veníamos hablando de las Zugot? Zugot eran los pares, los dúos, las duplas. Ustedes recuerdan, desde Antignos en adelante, cada generación tenía su binomio, su pareja de sabios que dirigían a la comunidad toda, ¿no? Al pueblo en general. Ese binomio estaba compuesto de un Nasi y un Ab-Beidin. El Nasi era el presidente, el Ab-Beidin era el juez supremo, por así llamarlo. Y entre ellos dos manejaban todos los asuntos de la comunidad. Era también el que presidía, el Nasi era el que presidía el Sanedrín, que era el máximo tribunal, la asamblea rabínica de aquel entonces. Y a partir de las Zugot
se fue separando el ala, digamos, de la religión del ala de la política. Esa era la principal intención de Antignos cuando cambió el sistema de manejo de la comunidad, del pueblo de Israel. Y eso, ¿por qué siguió? Ya lo habíamos explicado, porque la política en su momento con la dinastía Hashmonaíta, se corrompió, se distanció, digamos, por así decirlo, como que tendió a la rama saducea, a los tzedokim. Por eso los sabios separaron las aguas y dijeron religión por un lado y política por el otro. Y así fueron dándose las zugot, los pares. El siguiente par, que es el cuarto que ya vamos a estudiar, el próximo va a ser el último par, si Dios quiere, va a ser Hillel y Shammai, el famoso Hillel Azaken y Shammai Azaken, va a ser el último par. Antes de Hillel y Shammai, viene la pareja de Shemaiah y Abtalión. Shemaiah y Abtalión, por supuesto, eran los discípulos de los anteriores, están ahí, ¿sí? Los anteriores, la anterior pareja. Y ellos fueron nombrados sucesores en ese cargo de Nasi y Abedín. Lo que yo quiero explicar es de dónde nacieron, cómo surgieron Shemaiah y Abtalión. Y no lo van a creer de quién ellos descendían. No lo van a creer. Uno siempre puede pensar que los grandes sabios, que eran realmente los grandes, los más grandes de la generación, ¿no? Lo que hoy en día decimos el Gadol Ador, el más grande de la generación, en aquella época eran Shemaiah y Abtalión, descendían ni más ni menos de Sanjerib. La Gemara dice explícitamente, ni Benei Banav Shel Sanjerib, Limdu Torah Barabim. Así dice la Gemara. De los hijos, de los descendientes, de los nietos de Sanjerib, enseñaron la Torah en público. Y dicen, ¿y quiénes fueron? Umaniu, pregunta la Gemara, ¿quiénes fueron esos sabios que enseñaron la Torah, que descendían de Sanjerib? Shemaiah y Abtalión. Shemaiah y Abtalión eran descendientes, bisnietos, tataranietos, según la cronología, de Sanjerib. ¿Quién fue Sanjerib? Ustedes recuerden, Sanjerib fue el rey asirio, el famoso Melech Ashur, que sitió Jerusalén en la época de Hizkiyahu Melech. Fue un asedio que duró varios años y murió muchísima gente. Y el mismo Sanjerib, ese mismo rey asirio, fue el que había desterrado, exiliado a las 10 tribus, las famosas 10 tribus perdidas, que hasta hoy en día están perdidas. Nosotros como pueblo de Israel hemos perdido la vasta mayoría de nuestro pueblo. Somos 12 tribus, 10 están perdidas, se perdieron. Es una historia capítulo aparte a dónde están y qué fue de ellos, pero no están conviviendo con nosotros hoy en día, en la actualidad, desde hace ya 2000 años. ¿Quién fue el responsable? ¿Quién los exilió? ¿Quién los desterró? ¿Quién los hizo perder? Sanjerib. Quiere decir que Sanjerib fue uno de los más grandes reshaim que tuvimos en nuestra historia, más grandes enemigos que tuvimos. De hecho, él también quería conquistar Jerusalén y desterrar también a las 2 tribus restantes, ¿sí? De Binyamin y Yehudá, de quienes nosotros descendemos. Pero no pudo, porque después de hacerle un sitio de muchos años, Hashem hizo un milagro y en una noche una plaga, una peste, atacó todas las huestes de Sanjerib y murieron todos, y él se escapó. Pero bueno, la cuestión fue que Sanjerib fue un Rashá Gamur, Rashá. De los nietos de este Rashá de Sanjerib, nacieron Shemaiah y Abtalión. Shemaiah y Abtalión eran los sabios de Israel, los que dirigían al pueblo, eran conversos, hijos de conversos. Es de entender, de suponer que Sanjerib, después de haber visto semejante milagro, cómo Dios salvó al pueblo, al remanente del pueblo de Israel, él seguramente quedó muy conmovido. Es muy probable que este Sanjerib haya hecho teshuvá y se haya querido convertir. Hay que imaginarse un tribunal rabínico que lo haya aceptado a Sanjerib como converso. Sanjerib fue a un tribunal y dijo, me quiero convertir, y era Sanjerib, es como, imagínense a Hitler y Maximó, que en lugar de suicidarse en el búnker, se fuga a Argentina, como algunos historiadores opinan, y toca las puertas de la AMIA,
y lo recibe el rabino Davidovich, o no sé quién estaba en aquella época, y dice, hola, soy Adolf Hitler, me quiero convertir. Algo así pasó con Sanjerib, ¿está bien? Sanjerib se convirtió, era un Gertzedek, evidentemente, porque de él descendieron grandes sabios que eran Shemaya y Abtalión. Bueno, y esto, el hecho de haber sido Gerim, conversos o hijos de conversos, estaba muy marcado, y ahora vamos a contar con más detalle cómo es que estaban tildados Shemaya y Abtalión como conversos. Nosotros sabemos con mucha claridad que la Torá nos obliga a amar al converso. Está escrito 42 veces, amarás al converso. Amarás al converso. Nosotros también, como judíos, también fuimos conversos en Egipto. También fuimos extraños, fuimos forasteros. Tenemos una obligación de amar y cobijar y aceptar a el converso. Pero aún así eran conversos, y el converso tiene limitaciones, porque su propio linaje, su propia dinastía lo limita a muchas funciones. De hecho, el converso no puede presidir un Beit Din, un tribunal rabínico, no puede ser un juez, un converso. Tiene que tener una ascendencia que lo amerite a su puesto. No es un tema de discriminación, porque no quiere decir que el converso no es apto para juzgar, nadie lo está rebajando ni descalificando, sino que la ascendencia es parte de la experiencia que uno tiene. Y para ser un Dayan completo, uno tiene que tener mentores, padres, abuelos, que ya tienen su cultura, tienen su doctrina de juez, y pueden heredar esa condición de juez a los hijos o nietos. El converso no tiene eso, porque su abuelo era un goy. Él no proviene de una cuna y una formación autóctona, rabínica o jurídica. Por eso el converso es pasul, a menos que no haya otro que lo reemplace. Pero si el converso es el único o es el más capaz de todo, el converso puede presidir un tribunal rabínico y ser juez. Y la prueba más contundente que el converso, el ger, puede oficiar como juez o como presidente o como gran sabio, la gran prueba es Shemaya y Abtalión. Shemaya y Abtalión prueban y demuestran, así trae el Rambam y otros comentaristas, de ellos aprendemos que en esa época, como no había alguien iguales a ellos, no había quien los equipare, ellos, por más conversos que sean, fueron los elegidos, los distinguidos para oficiar como esta nueva dupla. Ahora, hay dos cosas para destacar, muy interesantes. Primero les cuento que la Gemara trae un episodio con Shemaya y Abtalión muy interesante. Si ustedes hacen memoria, para que se ubiquen en la línea del tiempo, Shemaya y Abtalión vivieron en la época de Hyrcanus. Hyrcanus, ya les había contado, era el rey, el hijo de Shlumzion Amalcá, era el rey de Israel. El rey de Israel era Hyrcanus, que había luchado con el hermano, ¿se acuerdan? Aristóbulo. Bueno, Hyrcanus fue el rey. Y el que había adoptado a Antipater era un esclavo de él, edomita, Antipater, pero él lo adoptó como su secretario. Y de hecho, gran parte de la política pasaba por Antipater. Para que ustedes se ubiquen más o menos, Antipater era como el jefe de gabinete. ¿Está bien? Hoy en día, en Argentina por lo menos, nuestro sistema político, el jefe de gabinete es como la mano derecha del presidente. Y realmente todas las decisiones pasan por él. Bueno, Antipater era el jefe de gabinete de Hyrcanus, pero Hyrcanus era un rey, lo habíamos ya descrito, un rey muy débil, muy frágil, de carácter, de ánimo, y por eso Antipater se llevó todo el poder, acumuló el poder, y era prácticamente él el que tomaba todas las decisiones. Y esto fue determinante, ¿sí? Porque ya vamos a contar ahora que su hijo, Herodes, era el hijo mayor de Antipater, fue quien terminó arrebatando el reinado en Israel. Pero eso vamos a llegar dentro de un ratito. Entonces, los puse más o menos en onda de en qué época vivieron Shemaya y Abtalión, con Hyrcanus. Hyrcanus, ustedes habrán recordado, era
Cohen, porque era descendiente de los Hashmonaim, que era de Coanim, ¿sí? Descendiente de Matitiahu a Cohen, el famoso Matitiahu a Cohen. Y además de ser Cohen, era el Cohen Gadol. Recuerden que los Hashmonaim eran los que fungían como Kohanim Gedolim, además de ser rey, era Cohen Gadol también. Una vez saliendo Yom, había todo un cortejo en Yom Motzai y Yom Kippur. Cuando terminaba Yom Kippur, el Kohen Gadol salía del Beit HaMikdash y había todo un cortejo que lo acompañaba hasta su casa. Un cortejo festivo, la gente estaba alegre y contenta que terminó el Día del Perdón, y estaban todos ya perdonados por Hashem, y era un cortejo de alegría y de bailes, ¿está bien? En esa caminata, por así decirlo, estaba el Kohen Gadol con toda su vestidura, era el rey y Kohen Gadol, vestido de Kohen Gadol, Orkenus. Toda la gente, cuando lo estaba acompañando a su casa, observan que Shemaiah y Abtalión salen caminando. Se ve que salían del Beit HaKnesset, estaban yendo para su casa. Y la gente, cuando vieron a Shemaiah y Abtalión, corrieron hacia ellos para saludarlos, para acompañarlos a ellos, a Shemaiah y Abtalión, y lo dejaron solo a Orkenus. Lo dejaron, como se dice en argentino vulgar, lo dejaron pagando a Orkenus. Orkenus se fastidió mucho con esa actitud de la gente. La gente, la verdad, actuó correctamente. ¿Por qué correctamente? Porque Shemaiah y Abtalión superaban con creces la categoría de Orkenus. Orkenus era el rey, era el Kohen Gadol, pero no era un sabio, es más, era Tzedoquí, como les había contado antes. En cambio, Shemaiah y Abtalión eran los grandes de la generación. Y la gente le fue a rendir honores a Shemaiah y Abtalión y lo dejaron a Orkenus. El encuentro termina que Shemaiah y Abtalión se cruzan con Orkenus. Ahora la gente estaba del lado de Shemaiah y Abtalión y Orkenus estaba solo. ¿Está bien? Entonces lo que sucedió fue lo siguiente. Orkenus aprovecha el momento para ridiculizar a Shemaiah y Abtalión. Y les dice lo siguiente. La Gemara dice así, le dice, la paz con ustedes, hijos de esclavos. No dijo, me equivoqué la palabra. Le dijo, Benei Amamim, la paz con ustedes, hijos de los pueblos. Así, es un saludo, ¿no? La paz con ustedes, que son hijos de los pueblos. O sea, queriendo decir que ustedes son Gerim, pertenecen a otros pueblos, no son Yehudim genuinos. Así le dice Orkenus a Shemaiah y Abtalión. Shemaiah y Abtalión, ¿qué responden? Le responden así a Orkenus. Les dicen, la paz con nosotros, que somos hijos de otros pueblos, aceptamos que somos Gerim, pero nosotros actuamos como Aarón a Cohen, y no esté la paz con vos, que sos descendiente de Aarón a Cohen, pero no actúas como Aarón a Cohen. O sea, le refutaron, le retrucaron. Es preferible ser ger, forastero, extranjero, pero actuar como un yehudí, y no ser un yehudí y actuar como un extraño que causa pleitos. En la época de Orkenus, ustedes se acuerdan, hubo una crisis, hubo una guerra civil, una batalla campal hubo entre los hermanos, entre Orkenus y Aristóbulos, murió muchísima gente. Shemaiah y Abtalión le dieron una gran lección a Orkenus, delante de todo el pueblo, y le dijeron, no es un tema acá de dinastía y linaje. El buen judío no se limita o no se rige por sus antecesores, sus ancestros, sino por su conducta. No importa de quién descendemos, depende de lo que hacemos. Y nosotros, Shemaiah y Abtalión, somos Gerim, pero actuamos como descendientes de Aarón a Cohen, que él hacía la paz. Recuerden que Aarón a Cohen era Oev Shalom, Rodev Shalom, Oev et Aberiot, Mekarban la Torah. Aarón era el hombre más conciliador y pacifista que hubo. Nosotros somos como él, en cambio vos, que sos descendiente de Aarón, porque sos Cohen, genuino, pero actúas haciendo discordias, pleitos, etc. Con esto demostraron Shemaiah y Abtalión que no le tenían miedo a nadie. Shemaiah y Abtalión se dirigieron y le retrucaron finamente, ¿no? Pero al que sea, aunque sea el rey, que sea el Kohen Gadol, aunque ostente todo el poder, no se quedaron callados y le demostraron cuáles son los verdaderos valores nuestros. Pero lo interesante es lo siguiente. Y acá les voy a contar algo muy delicado, espero que ustedes
me comprendan, y los que no me comprenden, no se preocupen. A mí también me cuesta comprenderlo, pero se los voy a decir igual. Resulta que este tema, que los gerim, los conversos, son en general, ¿no? Los buenos conversos, estoy hablando de los gerei tzedek, ¿sí? Los conversos justos, ¿sí? Son gente muy especial, a los cuales hay que tenerle mucho respeto y cuidado. Es un tema para entenderlo y analizarlo. ¿Cómo es posible que gerim, gente conversos que provenían de otros pueblos, que se criaron con otra idiosincrasia, se conviertan al judaísmo? ¿Qué los impulsa a convertirse al judaísmo? Y no solamente convertirse, llegar a grandes posiciones, como Shemaya y Abtalión. Hubieron muchos otros casos. Por ejemplo, los nietos de Amán, el famoso Amán Arrayá, el famoso Amán de Purim, los nietos estudiaban Torah en Bené Berak, así dice la Gemara, enseñaban Torah en Bené Berak, los nietos de Amán Arrayá. Hubieron el famoso Rabí Meir Baalanés, que ya vamos a hablar bastante de él, ya va a llegar el momento de hablar de Rabí Meir, también era hijo de conversos. Rabí Akiva también era hijo de conversos. Y grandes sabios nuestros eran hijos de conversos. También vamos a hablar dentro de poquito del famoso Onkelus. Ya vamos a ver, era el sobrino del emperador romano. Vamos a hablar de él. Pero hubieron grandes personajes, celebridades nuestras, conversos. ¿Y cómo se explica? ¿Por qué es así? Es más, hace poquito hubo un Zoom, un día domingo, ¿vieron los que organiza Yareh Gesed de México, la Rabanil Linda Will? Domingos a las 3 de la tarde hay un Zoom fabuloso, son imperdibles. Y hace poquito hubo un Zoom de una conversa que en su vida anterior al judaísmo fue por así decirlo, una católica devota, ¿no? Fue católica, cristiana, protestante, pasó por todas las religiones, a todas las ramas del catolicismo. Y de hecho, incluso también cursó un periodo en la magia negra, en la brujería, hasta que se convirtió. Y a mí me impactó su historia. Pero lo que me impactó fue que ella sentía una atracción especial por la verdad. Ella quería la verdad y la buscaba. Bueno, a pesar de haber nacido en cuna cristiana, sin embargo, con el tiempo se dio cuenta que la verdad estaba en el judaísmo y se convirtió. Una historia muy impactante la que yo escuché de ella. Pero algo la tiraba. Y ese algo hay que explicar acá. ¿Qué les tira? ¿Qué los atrae a los conversos? Porque si somos sinceros, la enorme mayoría de los restos de los pueblos no nos ve con buenos ojos a los judíos. No tenemos a veces no tenemos buena fama, no tenemos buena impresión ante los goyim. Y además el judaísmo exteriormente, el que no lo vive, el que no lo siente, se ve como algo anticuado, como algo bastante estricto. Entonces hay que entender qué es lo que les llama del judaísmo. Y hay una explicación muy profunda y se las voy a decir. La primera de todas, quiero que sepan, que es muy importante, muy importante. La Torá, que es la palabra de Dios, no es propiedad de los judíos genuinos, originales. La Torá es propiedad de la humanidad. La Torá es la palabra de Hashem a todos los seres humanos. Por supuesto que el pueblo judío es un pueblo elegido por Dios para estudiar la Torá, para enseñarla, para ser un modelo para el resto de los pueblos, pero toda aquella persona, por más que haya nacido de donde haya nacido, nazi o lo que quieran, si quiere y lo siente, tiene el derecho de ingresar al pueblo nuestro, ser parte nuestra y gozar de los mismos privilegios y estatus que tiene el judío. Como leímos esta semana en la Perashá, la Torah dice, el Kol que Hashem se dirige a todas las congregaciones, no solamente al Kol que Hashem, inclusive todos los pueblos. Todos tienen el derecho de entrar al pueblo de Israel. La Torah no discrimina a nadie. Todos pueden ser parte. Por supuesto que si el que quiere ser parte tiene que convertirse. Tiene que asumir el cumplimiento de toda la Torah y las mitzvot. Eso estamos seguros. Pero es para todos. No se puede separar a nadie. ¿Está bien? Sea que sea. ¿Y por qué es así? Y vamos a explicar esto un poquito más. La Gemara dice que es un midrash en realidad,
que en el templo habían tres objetos muy representativos: el Aarón, el Shulchan y la menorá. En menorá. Perdón, el Mizbeach, no la menorá, el Mizbeach, el Shulchan, el Aarón, el Shulchan y el Mizbeach. El Aarón era el arca, donde se guardaban las tablas de la ley. El Shulchan era una mesa donde se horneaban los panes, y el Mizbeach era el altar donde se hacían los sacrificios. En esos tres eh, eh, objetos del Beit HaMikdash había una corona. La Torá ordena poner una coronita. Es como si fuera un ornamento que tenía la formita de la corona. ¿Está bien? El famoso zer. Zer se dice en hebreo, ¿no? Había como si fuera un filete de oro, ¿sí? Que bordeaba la mesa, que bordeaba el Aarón y que bordeaba el Mizbeach. Y representaban justamente a las tres coronas que tiene el pueblo de Israel, que son Keter Keuna, Keter Malhut y Keter Torah. Hay tres coronas. La corona del reinado, en este caso representaba la mesa, que era el reinado, era el que dominaba por decirlo, la política y la economía. Eso representaba la mesa. El Mizbeach es el Keter Keuna, el altar donde se hacen los sacrificios. Son los Kohanim, el reinado de los Kohanim, son responsables de los sacrificios. Y Keter Torah, la corona de la Torah, ¿está bien? Está depositada en los sabios de Israel, que representaba el arca, el Aarón, ¿está bien? De esas tres coronas, presten mucha atención, dos son hereditarias, que son Keter Keuna y Keter Malhut. El que quiere no puede ser Cohen. Tenés que haber nacido Cohen para ser Cohen. Por más Israel bueno que seas, por más tzadik que seas, por más genio, gadol, grande, gigante que seas, si no naciste Cohen, no podés fungir como Cohen. ¿Está bien? Está clarísimo eso. Ahora, lo mismo con Keter Malhut, el reinado de Israel. ¿A quién le pertenece? Le pertenece a la dinastía del rey David. Cualquier otro yehudí, por más bueno que sea, por más genio y astuto y estratega político que sea, si no pertenece a la dinastía, al linaje del rey David, no puede ser rey en Israel. En cambio, el Keter Torah, la corona de la Torah, está, dice la Gemara dice, así lo describe, ¿no? Está en una esquina. Todo el que quiere que vaya y se la ponga. Está en manos de cualquiera. No le pertenece a nadie. La Torah no es algo dinástico. ¿Está bien? No necesitamos ser el hijo del sabio, el nieto del rab para acceder a la corona de la Torah. Cualquiera, inclusive un goy, si estudia en serio y se convierte, por supuesto, accede a la corona de la Torah. Y la Gemara recalca, de las tres coronas, ¿cuál es el que más valor tiene? El Keter Torah. Y eso se demuestra en la Torah. La Torah dice, cada vez que la Torah ordena poner esa coronita alrededor de esos objetos, dice, veas citas de Arzab, y harás un filete con coronitas de oro. Pero cuando la Torah dice, habla del zer, de ese ornamento de Aarón, dice, veasita alav zer zahab sabib. Pondrás sobre él, la Torah usa la palabra alav, sobre él, o sea, sobre el Aarón, ¿sí? Sobre el arca, la corona. La Gemara pregunta, ¿por qué fue dicho la palabra alab en la corona del arca y no fue dicho la palabra alab en la corona del Mizbeach, en la corona del Shulchan? Dice la Gemara, porque la corona de la Torah es alab, es superior al resto de las coronas. O sea, uno puede acceder a la máxima jerarquía en nuestra, digamos, estructura, ¿no? Con el solo hecho de querer estudiar Torah. No necesitas ser hijo ni nieto de nadie. Simplemente un buen estudiante con ganas de estudiar, con mucha diligencia, y accedes al máximo puesto que pueda haber. ¿Está bien? No hay límites para eso. Y escuchen bien lo que dice el Or HaHaim HaKadosh. Esta es una explicación profundísima, cabalística, complejísima. Y ustedes se van a escuchar, no sé quién de acá estuvo en los cursos que yo daba de Humash Bereshit. A ver a quién veo acá. El tío Sahúa estaba. El tío Sahúa. ¿Te acordás de los shurim del Humash Bereshit? Bueno, Perfecto. a ver si te acordás lo que voy a contar ahora. Pará que ya tengo muchos años.
No pase tanto, no pase tanto. Dale. Bueno, escuchen bien lo que voy a contar ahora, que es muy profundo. El que no lo entiende, que no lo entienda, no se preocupe. Volvemos al curso. Volvamos al curso, sí. Bueno, uno de los episodios más difíciles de explicar en el Humash es lo que pasó con Yehudá y Tamar. Algo muy difícil de explicar. Yehudá era hijo de Jacob Avinu y él estaba pastoreando sus ovejas y se encuentra con una mujer que estaba disfrazada, así se la llamara, disfrazada de ramera, de una mujer de la calle, y Yehudá le ofrece sus objetos a cambio de una relación con Tamar. Y de esa relación entre Yehudá y Tamar nace ni más ni menos que Pérez. Pérez fue el bisabuelo del rey David. Ahí está Jimmy Pérez. Ah, Jimmy Pérez, ahí está. Ahí tenés un buen ancestro. Bueno, exactamente, nace Pérez. Exactamente, nace Pérez. Bueno, que Pérez, como les dije antes, fue el patriarca de la dinastía del rey David, del Malhut Yehuda. A ver, esto es complejísimo, dificilísimo de entender. Estamos hablando de Yehudá, el hijo de Jacob Avinu, era uno de las tribus de Israel, el famoso Shivtei K. Shivtei K quiere decir las tribus de Dios. O sea, el nombre de Dios reposaba sobre los hijos de Jacob Avinu, y nunca fue criticado Yehudá por haber hecho lo que hizo. Hay que entender esto que les estoy diciendo, ¿eh? Nunca fue criticado. ¿Y por qué? Algo pasó ahí. Esto no es normal, hay que entenderlo. Y esto lo explica el Or HaXaim Akadosh, es algo profundo, pero quiero que lo escuchen bien. Para empezar les cuento que hay un Midrash que dice que lo que sintió Yehudá por esa mujer llamada Tamar, él no sabía que era su nuera, no sé si aclaré, me olvidé de aclarar que era su nuera. Tamar era la nuera. Ustedes saben muy bien que la nuera es una de las arayot, una de las mujeres prohibidas para un judío, ¿sí? Está prohibida la relación con la nuera. Bueno, pero Yehudá no sabía que era la nuera, ¿está bien? Porque estaba la mujer disfrazada. Ella lo hizo a propósito, ella lo hizo a propósito. ¿Está bien? Otro capítulo aparte de por qué lo hizo ella. Pero quiero que sepan que lo que sintió Yehudá por esa mujer no lo pudo contener. La Gemara dice que hubo un malaj dajafó, hubo un ángel que lo empujó hacia esa mujer. Se puede traducir, ¿no? No es que sintió un empujón de atrás de un ángel, ¿no? Sino que sintió un instinto incontenible, irresistible, Yehudá. Algo le pasó. Y eso que le pasó a Yehudá lo explica el Or HaXaim Akadosh. El Or HaXaim Akadosh, ¿saben quién fue? Rabbi Jaim Ben Atar, uno de los más grandes cabretes que tuvimos en nuestra historia. El Or HaXaim explica lo siguiente, que Adam Arishon, el famoso Adam, el primer hombre, Adam Arishon, que es el padre de toda la humanidad, de él descienden todos los seres humanos, Adam Arishon, tenía un alma muy elevada, muy elevada. Pero cuando pecó, cuando comió del famoso fruto prohibido, cuando él ingirió, se metió el fruto dentro sí, y el fruto representaba el bien y el mal, ¿no? Etzadat Tov Barra, él se metió el mal adentro suyo. Una vez que Adán se mete sí, correcto, pero no él, el hijo tenía que hacer Ibum, no Yehuda, el hijo. Bueno, una vez que Adán se mete el mal adentro suyo, entonces el mal penetró en Adán Arishon, y a partir de ahí, sí, era viuda, pero tenía que casarse con el otro hijo, con Shelah, ¿sí? No con el suegro. El Ibum no es con el suegro. Bueno, repito, una vez que Adán se come el fruto y el mal penetra en Adán Arishon, entonces lo que salió de Adán Arishon después, o sea, su descendencia, fue una mezcla de bien y mal. Y justamente la corrección del mundo, el famoso el Tikkun Olam, cómo se corrige el mundo, cómo se revierte ese pecado, es rescatando, separando el bien del mal. El bien y el mal están mezclados y hay que separarlos, discriminar entre el bien y el mal. ¿Está bien? Y volver al estado inicial, donde bien y mal están separados. No hay mezcla, no hay confusión, no hay mareo, no hay incertidumbre. Está claro el bien y claro el mal.
Pero justamente para meterse en el embrollo del bien y el mal y empezar a separar y a discriminar, a discernir, hay que ensuciarse un poco, dice el Or HaChaim HaKadosh. A veces tenemos que meternos en el mal y separar el bien del mal. En términos cabalísticos se llaman Nitzotzot Akdusha Atmunim Ben Aklipot. Chispas de santidad metidas adentro de la cáscara. Es un concepto cabalístico, ¿sí? Y dice el Or HaChaim HaKadosh, y esto tiene que pasar obligatoriamente, no hay otra solución más que meterse en las klipot, meterse en la impureza y rescatar la pureza, sacar lo bueno de lo malo. Y esto en casos extremos, cuando lo bueno, lo muy bueno, está metido muy en el fondo del mal, tiene que venir alguien muy bueno que se meta en el fondo del mal y rescate lo bueno del fondo del mal. Y no cualquiera lo puede hacer, porque hay que tener mucha categoría para hacer eso. Y por eso dice el Or HaChaim HaKadosh, vamos a encontrar en nuestra historia grandes personajes que estaban metidos en el mal y de ahí salió el bien. Surgió el bien del mal. De lo peor salió lo mejor. El caso tanágico es Yehudá y Tamar. Yehudá era el mejor hijo de Jacob Avinu. Yehudá era el rey de Israel. Estaba destinado a que sea el rey de Israel, a que él traiga la Geulá, el Mashiach. Y él tenía que meterse en una relación impía, una relación impura, en algo que se considera apenas clipot, alguna cáscara. La cáscara es lo que no se comen, no es el fruto, ¿sí? En esa clipá tenía que meterse Yehudá y rescatar lo bueno. Lo bueno era Tamar. Tamar era una mujer buena, una tzadeket. Nada más que en ese momento estaba cubierta por una prohibición, la prohibición de la nuera. Yehudá no pudo resistirse porque era el ticún de él, era su corrección. No resistió meterse en Tamar para poder rescatar lo bueno de ella, y de ahí justamente sale ni más ni menos que el Mashiach. Sale el Mesías de Israel, sale ni más ni menos de esa relación entre Yehudá y Tamar. Por supuesto, una relación encubierta. No es que Yehudá pecó a propósito. Nadie puede hacer un pecado adrede estamos hablando, ¿no? Hecho con alevosía para rescatar Kelipot, nada de todo eso, ¿no? Pero cuando en este caso, estaba encubierta, estaba como disfrazada, porque Tamar estaba disfrazada y no sabía que era la nuera. Y recordemos que estamos antes de Matán Torah, y antes de Matán Torah, las mujeres, inclusive las rameras, las que estaban en la calle, no había una prohibición de la Torah de tener una relación con ellas. No es lo correcto, por supuesto que no es lo deseable, ni ético, ni moral, ni religioso. Pero Yehudá en ese momento no pudo resistir y por eso tuvo que salir de Yehudá y Tamar, ni más ni menos que el Mashiach de Israel, porque justamente el Mashiach, que es la Kedushá más grande, tiene que salir de la Tumá más grande, de la Clipá más grande que hay, que es una verá de Arayot. No solamente Yehudá y Tamar, no solamente él, justamente vamos a encontrar a los hijos de Amán Rayá, los hijos de Sanjerib, este Rayá, el rey de Asiria, y muchos otros casos que van a salir Gerim conversos, que nacieron en una cuna idólatra, tuvieron una educación, una formación atea o politeísta, lo que sea, y de ahí surgieron las grandes Neyamot, como Rabbi Akiva, como Rabbi Meir, o en nuestro caso de Shemayá y Artalión. Así que no es de sorprender que un converso llegue a lo más alto de Israel. Puede pasar y tiene que pasar, porque, repetimos, las clipot, esas cáscaras, están diseminadas por toda la humanidad, no solamente entre los Yehudim. También los Yehudim tenemos muchas clipot, pero también en los Goim hay clipot, y también hay Kedushá metida y santidad metida dentro de los Goim. ¿Está bien? Por eso dice, esto para que ustedes lo sepan, nosotros con muchísimo respeto y protección hacia toda la humanidad. El judaísmo no es discriminatorio, no es hostil hacia la humanidad, más bien todo lo contrario, porque no tenemos idea la Kedushá dónde está metida. A veces nosotros mismos, quiero que sepan, le digo algo actual, viene nuestra vida. Nuestra vida hoy en día, que estamos en destierro, que estamos en el exilio, que estamos en Argentina, ¿no? Y una Argentina bien, bueno, así decirlo, no voy a decir cristianizada,
pero bastante hostil hacia el judaísmo. Estamos en Argentina. El motivo por el cual seguimos en Argentina es porque todavía acá en Argentina, con argentinos, hay mucha kedushá dispersa. Hay mucha santidad dispersa. Por las calles, en la Avenida Libertador, en la calle de la Rea, en Corrientes, en Avellaneda. En todas esas calles hay kedushá, hay santidad dispersa. Y nosotros, como Yehudim, tenemos que meternos, imbuirnos en esos lugares, lidiar con el mundo gentil y rescatar la santidad de todo ese mundo. Esa es la verdadera razón por la cual seguimos en el exilio, porque no terminamos de recolectar esas chispas diseminadas. ¿Y esas chispas cómo se recolectan? Cuando tenemos un intercambio con un goy, y de ese intercambio surge algo bueno, el goy dice, qué buenos los judíos, qué bien tratan, qué bien comercian, qué buenas costumbres, qué buenos modales, etc. Y se santifica el nombre de Dios en esa relación goy-yehudí. Ahí acabamos de rescatar una chispa. Captamos una pureza en la impureza y acercamos la venida del Mashiach. El día que terminemos de captar todo eso, viene el Mashiach. ¿Está bien? Quiero que lo sepan. Esa es una explicación por la cual hay muchas zonas que fueron habitadas por Yehudim durante siglos y hoy en día están vacías de judaísmo. Vacías. Por ejemplo, gran parte de Europa, la inmensa mayoría de Polonia, buena parte de Rusia, buena parte del Medio Oriente, los países árabes, puedo hablar no exagero si digo milenios, hubieron judíos en esas zonas. Mucha cantidad de judíos, colonias, comunidades, durante siglos y siglos. Y hoy en día están vacías. Yo fui a Polonia, a Varsovia, hace más o menos 8 años, ¿no? Hice una especie de, ¿cómo se llama este viaje? El viaje de la vida, marcha por la vida. Pero fue algo más familiar y particular. Y fui a Varsovia y no había minyan. En Varsovia no había minyan. Con nosotros, que éramos turistas, más algún rab de Jabal que había ahí, 2 o 3, apenas llegamos a 10 en una tefilá, si mal no recuerdo. Y Varsovia tenía, hace 70 años, 50 comunidades, con un montón de Bate Knesset, 50 comunidades. ¿Están escuchando? Y hoy en día no hay ni minyan. ¿Qué pasó en Varsovia? Lo de Hitler y el nazismo y el holocausto fue un medio de Dios para vaciar Varsovia de judíos. ¿Pero por qué Hashem quería vaciar Varsovia y buena parte de Europa de judíos? ¿Por qué? Porque había llegado el momento que se habían recuperado y recolectado todas las chispas de santidad en Europa. Y habían quedado remanentes, chispas todavía vírgenes, sin tocar, en América, Norteamérica, Estado de Israel, etc. Y había que diseminar y volver a desparramar al pueblo judío a otros confines, porque se habían agotado las chispas en Europa. Y por eso pasó lo que pasó en Europa. Y por eso pasó lo que pasó en Medio Oriente, en Siria, en Alepo. ¿Hay minyan hoy en día? Mafi, ¿qué minyan hay? No quedó nada en Alepo. No hay ni minyan. Y durante siglos hubieron minyanim en Alepo. Porque se acabaron las chispas. Se acabaron. Ya no hay más lo que hacer. El judío no tiene lo que hacer ahí. Ahora tiene lo que hacer en Sudamérica. Tiene lo que hacer en Norteamérica. Por eso estamos ahora dispersos. Esto explica el Orah Haim Akadosh, una explicación profunda, cabalística, pero que explica con mucha propiedad cómo Shemaiah y Abtalión llegaron a lo que llegaron, a pesar de ser Gerim. ¿Está bien? Hay otra explicación linda, más a ver, la palabra es menos profunda, por así decirlo, ¿no? Pero muy linda del famoso Rabbi Yaakov Kaminetsky. Rab Kaminetsky, habrán escuchado de él, el papá del Rab Shmuel Kaminetsky, que hoy en día el gadolador, el más grande de la generación en Estados Unidos, se llama Rab Shmuel Kaminetsky, que es el Rab del Rab Oppenheimer, ¿sí? Todavía vive, Rab Shmuel Kaminetsky es el Rab del Rab Oppenheimer, y es también el Rab de mi cuñado Yair, su maestro es el Rab Shmuel Kaminetsky. El papá
de Rav Shmuel, Rabbi Yaakov Kaminetsky, tiene una explicación maravillosa. Y dice así: de todas las mitzvot de la Torá, todas las mitzvot que hay una que es singular, que es el Kiddush Hashem. Hay una obligación en la Torá de santificar el nombre de Dios. La Torá dice, Benigdashti betoch bene Israel. Y seré santificado en el pueblo de Israel. Pero a diferencia de todo el resto de las mitzvot, que el verbo que utiliza la Torá es tú harás, y beasita, benatata, darás, harás, pondrás, escribirás, estudiarás. La Torá acá dice, benigdashti, y seré santificado. No dice, y santificarás. La Torá no dice, bekidashta, Echem Hashem, santificarás el nombre de Dios. La Torá dice, y seré santificado. ¿Está bien? El famoso pluscuamperfecto. Este seré santificado, hay una gran diferencia. No importa quién santifique el nombre de Dios. Lo principal es que sea santificado el nombre de Dios, más allá de quién haya sido el actor o el autor o el responsable. El objetivo de esta mitzvah es que se santifique el nombre de Dios. No importa quién lo hizo o por medio intermedio de quién se logró eso. Toda persona que fue parte de la santificación del nombre de Dios, aunque no lo haya querido hacer, es más, aunque él haya querido profanar el nombre de Dios, pero le salió el tiro, como se dice, el tiro por la culata, al revés, en lugar de profanar le salió una santificación, será recompensado por haber santificado el nombre de Dios. Aunque no lo quiso hacer, será recompensado. Así explica Rabbi Yaakov Kaminetsky. Y presten atención a esto. Amán Arrayá. Les pregunto a ustedes, Amán el famoso malvado, Amán Arrayá, ¿no? ¿Santificó el nombre de Dios o no? Sí, gracias a Amán ocurrió el milagro de Purim. Gracias al decreto de él, ¿está bien? Gracias a su decreto, que pudo ser revertido con tefilot y todo, y ocurrió el milagro de Purim. Gracias a Amán sucedió el milagro de Purim y se santificó el nombre de Dios. Entonces Dios le tiene guardada una recompensa a Amán. ¿Y cuál es la recompensa? La conversión de sus hijos. Los hijos de Amán se convirtieron al judaísmo. Los nietos fueron grandes estudiosos, grandes eruditos de la Torá en el judaísmo. Pasó lo mismo con Nebuchadnezzar, con Sanjerib. Sanjerib pasó lo mismo. Sanjerib también, gracias a él, ocurrió el milagro de Hizquía. Los nietos de Sanjerib fueron Shemaiah y Abtalión. Porque gracias al abuelito Sanjerib se santificó el nombre de Dios. Aunque no lo haya querido hacer, pero si indirectamente se santificó, será premiado. Así explica Rav Kaminetsky, algo muy interesante. Por eso, esto también juega en contra, Lo mismo para la profanación del nombre de Hashem, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que uno hace, aunque uno lo haya querido hacer, directa o indirectamente, siempre tenemos que lograr santificar el nombre de Dios en todas nuestras tareas. Bueno, ya explicamos ahora bastante bien con extensión cómo Shemaiah y Abtalión, aún siendo conversos, llegaron a lo que llegaron. Ahora les voy a contar un poquito más sus enseñanzas, sus vivencias y las peripecias por las que ellos pasaron y cómo pudieron reflotar el judaísmo en plena expansión de Saducea, ¿sí? De los Tzedokim, y con todo el dominio romano que venía invadiendo y haciéndose de territorio en Israel. Les cuento, Shemaiah y Abtalión lo que hicieron fue lo siguiente: dieron una lección de oro para la generación. Es una especie de máxima, de orden, que hasta hoy en día rige. Y está escrito esto en Pirkei Avot. Y ellos dijeron así: Shemaiah y Abtalión, Shemaiah Omer, Ehov et hamelachá, usna et harrabanut, ve'al titvada la reshut. Ama el trabajo y odia el rabinato. Y no te amigues y te asocies con la política, con los políticos. Y dijo Shemaiah, ¿escucharon que Shemaiah? Ama el trabajo y odia el rabinato. Quiero avisar que el mismo Shemaiah era rabino, ¿no? Él era el famoso Nasi, era el presidente de Israel. Pero él nos enseña lo siguiente:
no busques y no ames el poder. Trata de evadir y escabullirte de cualquier autoridad. Que no te seduzcas y no codicies el poder, aunque sea una autoridad rabínica. Odia el puesto. Ejercer la función que te corresponde, con toda la categoría que merece el lugar. Pero odia el poder, el dominio, odia la autoridad. Y mucho más la autoridad política, el reshut. El reshut quiere decir, la palabra reshut en hebreo quiere decir poder, ¿sí? Odia el poder. Distanciate del poder. No te amigues con el poder. ¿Por qué? ¿Por qué enseñó esto Shemaya? Porque Shemaya se dio cuenta que el poder corrompe, el poder arruina. El poder lo que hace a la gente buena, esto no se puede generalizar, ¿no? Pero tiene ese riesgo de corromper, de arruinar a la gente buena. Entonces, dijo Shemaya y Abtalión, judíos, salgámonos de la política, no busquen la autoridad, dediquémonos al estudio, al comercio, a amar el trabajo también, dediquémonos a eso y olvidémonos, salgámonos de esos puestos, de esas posiciones que no son sanas ni buenas. De ese modo Shemaya inculcó y transmitió a la generación una separación del poder. Y así Baruch Hashem se pudo mantener una generación sana y pura durante un periodo durísimo para nosotros, que fue el periodo justamente de Ordus, de Herodes. Ahora les voy a explicar bien quién fue Herodes para que entiendan de qué estoy hablando. Esperen que le saco el micrófono a Mical y Flor Misrat. Se les escapó. Bueno, les cuento qué pasó bien con Herodes para que ustedes me entiendan. ¿Quién fue Herodes? Herodes fue el hijo de Antipater. La Gemara cuenta, es el Talmud, que Herodes es el hijo mayor de Antipater. Antipater, con el tiempo de ser secretario o jefe de gabinete de Hórquenus, Antipater fue elegido por el gobierno romano para ser un procurador en Siria. Siria era en ese momento, por así decirlo, el país, la sucursal romana en Medio Oriente. En Siria estaba el gobierno romano radicado, ¿está bien? Había un procurador, como un cónsul. Antipater fue elegido como cónsul en Siria, que en ese momento Israel, la tierra de Israel, el Estado de Israel, estaba bajo consulado sirio, estaba bajo el dominio sirio, que a su vez respondía a Roma. ¿Quién quedó como jefe de gabinete de los reyes Hashmonaim? Quedó Ordus, Herodes, el hijo mayor de Antipater, sucedió a su papá. Lo que pasó fue lo siguiente. Este Herodes era, tal cual lo describe la Gemara, un rayá, un malvado, asesino. Ahora vamos a describir con lujo de detalles. Era un asesino, era sanguinario, un rey temible y terrible, y además paranoico. Este Herodes tomó casi todo el dominio político de Israel, y Shemaya una vez le advirtió al rey Hórquenus: ¿cómo dejás, vos siendo Hashmonaí, siendo judío, siendo el rey de Israel, cómo dejás que un edomita, por más que sea un converso, porque se había convertido en los edomitas, pero cómo dejás que él domine sobre todo? ¿Cómo dejás que te pase por arriba? Y le dijo: ahora vos le tenés miedo a él, porque él tiene sus conexiones con Roma. Como el rey no le puede tener miedo a los que están debajo de él. Y si le tiene miedo, los de abajo se van a sublevar, se van a rebelar contra él. Así le dijo Shemaya al rey. Le dijo: llegará el día que él te asesinará y tomará tu puesto. Así le dijo a Hórquenus. Hórquenus se ve que no tomó muy en serio las palabras de Shemaya y pasó tal cual. La profecía se le cumplió. Un buen día, escuchen lo que dice la Gemara, este Herodes escucha un bat kol, escucha una voz celestial que declaraba lo siguiente: hoy el esclavo que se rebele tendrá éxito. Así escuchó una voz celestial, escuchó un bat kol. Herodes escuchó un bat kol. ¿Qué quiere decir un bat kol? No escuchó del cielo, lo llamaban, ¿no? Sintió ese día una inspiración, ¿no? Un estímulo que le vino, lo infló, y digo: hoy me rebelo.
Ese es un bad call que escuchó Herodes. Y hoy tengo éxito. ¿Y qué hizo para rebelarse? Lo que hizo fue lo siguiente. Le buscó una causa, por así decirlo, un delito a Orkenus. Por supuesto era un delito, digamos, actuado y fingido, falso, ¿no? Una falsa acusación. Le buscó una falsa acusación al rey y lo delató ante el gobierno romano y lo acusaron bajo pena de muerte a Orkenus, lo culparon y lo decapitaron a Orkenus. Y por supuesto, el que tenía que suceder, heredar al trono de Israel, tenían que ser los hijos de Orkenus. Lo que hizo Herodes fue matar a todos los hijos de Orkenus. Todos. No dejó uno en vida. Eran todos los Kohanim Bene Hashmonaim. Todos los Hashmonaim. La descendencia hashmonaíta la borró a todo. Dejó solamente una nieta. Una nieta de Orkenus, que era un anciano, dejó a su nieta viva. Y la intención de Herodes de dejarla viva era desposarla, casarla por la fuerza, y de ese modo él acceder a la dinastía Hashmonaí y coronarse como nuevo rey de Israel. La nieta, que dice la Gemara que era muy inteligente, se dio cuenta de las intenciones de Ordus, y escuchen bien lo que hizo. Esperó hasta el día de la boda, porque Ordus mandó a organizar toda una boda, ¿no? De él con la única, ¿no? La única descendiente de los Hashmonaim. Él se iba a casar con ella. El día de la boda, esta hija, esta chica, esta jovencita, se sube a una azotea, a una terraza, en vista de todos los invitados. Habían procuradores romanos, sabios de Israel, el pueblo, era la fiesta del rey. Bueno, se sube, ella era la novia, se supone que estaba con el vestido, con la ropa de novias. Se sube a la terraza y dice: a partir de hoy, todo aquel que dice descender de los Hashmonaim, miente, puesto que yo soy la última de la dinastía Hashmonaí, y voy a acabar con mi vida ahora. Y a la vista de todos, se tiró y se suicidó. ¿Está bien? Eso pasó con la última, digamos, remanente descendiente de los Hashmonaim. Y así acabó la dinastía Hashmonaíta. Ordus, ante semejante espectáculo, imagínense lo que habrá sido la decepción de Ordus, se resistió al suicidio. Se ve que la fue a buscarla en el lugar. La Gemara dice que sin que nadie haya constatado la muerte de ella, se la llevó rápido, y lo que hizo fue meterla dentro de un tarro de miel, un barril de miel. Metió al cadáver dentro de un barril de miel, porque la miel es un conservante. Entonces él quiso conservar el cuerpo de ella. Y a veces pasaba que él la exponía a ella, todavía viva, mielificada, para que la gente la vea desde lejos como si fuera que está viva, pero estaba muerta. Y de ese modo Ordus se hacía pasar por el rey legítimo de Israel. Legítimo o no legítimo, al final él se quedó con la corona, se quedó con el poder, se quedó con el puesto, y por supuesto con toda la venia y el aval de los romanos, ¿no? Y así fue como comenzó una nueva era en la monarquía judía, donde un goy, un converso edomita, y estaba muy discutido y polemizado la conversión de los edomitas, terminó siendo el rey de Israel. Por supuesto que tenía toda la cultura romana y respondía a Roma, pero cambió. Y durante la época del Bet HaMikdash, que se destruyó, hubieron 100 años de monarquía romana judía, pseudo-romana, por así decirlo, y Yehudim que dominaban la monarquía. Bueno, esto se los cuento para que ustedes sepan el tipo de persona que era Ordus. Ordus no se contentó con matar a la dinastía de Hashmonaí, mató a todos los sabios de Israel, a todo el Sanedrín, uno por uno lo fue a buscar. Hubo una ¿cómo se dice?, una persecución de todos los sabios de Israel, y mató a todos. Dice la Gemara, dejó a uno solo,
a uno solo dejó. ¿Por qué mató a los sabios de Israel? Porque él sabía muy bien que los sabios de Israel eran los que tenían la autoridad religiosa, los que tenían el famoso poder legislativo, el Sanedrín, y sabía muy bien que ellos podían legislar, hacerle una causa en contra de Ordus, acusándolo de falso rey, porque él no pertenecía a la dinastía Hashmonaí y tampoco a una dinastía judía, y no podía ser rey legítimo, y para que nadie lo acuse, mató a todos. Una especie de Maduro, ¿no? O de Stalin. Liquidó a la oposición, no quedó a nadie, no dejó a nadie. Esto hizo Ordus. Dejó a uno solo, que ya la semana que viene vamos a contar por qué lo dejó a él y qué hizo con esa persona. Se llama Yehuda ben Butá, ya vamos a llegar con la vida de Baba ben Butá. Este era Ordus. Y en esa, ¿qué pasó? Shemaiah y Abtalión murieron una muerte natural, no está escrito que los mató a ellos también, justo en la época que Ordus se coronó como rey. ¿Está bien? Antes de ser rey, Ordus era, lo dije antes, el jefe de gabinete. En esa época tan turbulenta y con ese criminal en el poder, Shemaiah y Abtalión fueron los sabios de Israel y los que pudieron mantener prendida y encendida la llama del judaísmo, porque con la orden, con la máxima de sepárense de la política, no se metan, no toquen al gobierno, al titvada, no se den a conocer al gobierno, no busquen conexiones, no busquen acomodo, no busquen amigos, no busquen nada, sepárense, como se llama la posición neutral. Por eso nosotros, ustedes saben muy bien, y quizás mejor que yo, históricamente los judíos buscamos una posición amistosa con todos, neutral, no somos ni de la oposición ni del oficialismo. Hacemos nuestra vida bien parve, bien separada de lo que es la política, tratamos de no meternos y no inmiscuirnos en nada, siguiendo esta norma que Shemaiah nos enseñó. Al titvada la reshut. El reshut es peligroso, es riesgoso, es corrupto. El que se mete hay que ver cómo sale, si es que sale. Entonces, nosotros no nos falta, lamentablemente, y menos en Argentina, hechos que demuestren una vez más la veracidad de todo esto. No quiero mencionar a Nisman, hay que decir a Alaba Shalom, pero no hay que meterse con el gobierno porque es peligroso. Esto nos enseñó Shemaiah, y esa fue la fórmula que hizo sobrevivir al pueblo de Israel en semejante época tan turbulenta. Bueno, hasta acá fue la clase de hoy, de Shemaiah y Abtalión. Ya dimos 1 hora de curso, ni me di cuenta. Bueno, fue muy profunda, muy interesante. La semana que viene vamos a continuar con Hillel Azaken, si Dios quiere, la semana que viene. Ahí lo veo a Jimmy Pérez. Muy buena, muy buena. Escuchame, de Pérez y Zera vendrá el Masía. Sí, alguno de tus nietos va a ser. Por eso, prepárate, te voy a invitar. Muy bueno el curso, ¿eh? Muy bueno el curso. Me encantó. Bueno, Ramón, nos estás enseñando mucha historia que la verdad que nadie nos enseña. Muy buena. Tío, sí, tío, te escucho. Ahora mismo, por ejemplo, yo en las últimas horas han visto a todo el equipo que está a salvo. En definitiva, conversos de que venían, digamos, el abuelo, un rayá total. Sí. ¿Qué podemos pensar? No hago ninguna comparación porque no tengo idea ni lo que te estoy diciendo. ¿Que de Hitler puede salir algo interesante? Mira, muy buena tu pregunta y sabía que me la ibas a hacer. No te iba a mentir, ¿eh? Sabía que me iban a preguntar esto. Mira, no necesariamente. Según lo que explicó el rabiaco Kaminetsky, tiene que haber salido algo bueno de Hitler, tiene que haber surgido un Kiddush Hashem, una santificación del nombre de Dios, para que de Hitler surgido un milagro, una, por así decirlo, una santificación del nombre de Dios, tal como pasó en aquella época, ¿sí? En la época de Amán. Lo que se puede rescatar de Hitler... Amán fueron los propios Yehudim lo que hicieron el Kiddush Claro. Hashem. Pero no fue Amán. No, es verdad, pero como te expliqué recién,
si santifica el nombre de Dios, aunque sea indirectamente a través de Amán, ya alcanza. Alcanza para recompensarlo. Hay que evaluar si Hitler surgió semejante santificación del nombre de Dios. Gente O que no. dijo, gracias a Dios, que se apegó a la religión más. Es verdad, es verdad. Pero también hubieron muchos, tío, que por el holocausto se perdieron y dijeron cómo Dios permitió algo así. Sí, sí, Y no sé si fueron más los que se alejaron que los que se acercaron. Sí, eso es cierto. No lo sé. Lo que sí se le puede poner un punto a favor de Hitler, por supuesto, y más Shemón, ¿no? Es la creación del Estado de Israel. Yo creo que gracias al holocausto, el Estado de Israel pudo ser avalado por las Naciones Unidas. Y eso, por supuesto, que trajo mucha santificación del nombre de Dios, por lo menos en buena parte. Así que es posible que algún nazi... O decir Gamzoletová, o sea, de verle la parte positiva a lo malo. No sé si fue algo, ¿no?, que santificó, no creo, o sea, que haya intervenido Hitler en algo que haya hecho Hilul Hashem, no creo en nada. Y pensar que de alguna manera, bueno, Gamzoletová, sí, ¿no?, con el Estado de Israel y con, bueno... algo bueno sale del mal. Gamzule Sí. Tova. Inclusive del mal sale algo bueno. Esta es la idea. Inclusive del mal sale algo bueno. Esta es una explicación. Sepan que, a ver, como yo les dije antes, las chispas de pureza que había en Europa, y en Alemania incluida, y en todo lo que es la Europa occidental, eran enormes, porque había mucha cantidad de judíos, habían millones, 6 millones murieron, pero habían otros 6 millones que vivían y sobrevivieron al holocausto. Todas esas chispas de pureza se fueron de Europa y se diseminaron por el resto del globo. Y por eso hubo un renacer de las comunidades judías en el resto de, digamos, de la tierra. Por eso surgió el Estado de Israel, por eso surgió las comunidades. O sea, ¿Entendieron lo que expliqué? Es profundo, ¿eh? Muy profundo. Es tan profundo como decir que, disculpa, a ver, fíjate si entendemos, que gracias a los buenos goim, el Yehudí está renaciendo. Sí, yo diría gracias a los malos goim, no a los buenos. Así, se está manteniendo. No, porque dijiste que la parte de los goim, que dijiste tienen una chispa buena, en algunos casos. O sea, exactamente. Gracias a esos estamos existiendo nosotros. Exactamente. Igual déjame decirte algo. Los judíos son difíciles de entender. Escuchá, cuando nosotros éramos chicos y estudiábamos en el Ketab, o estudiábamos, los que tuvimos la oportunidad de estudiar en una yeshivá, nos inculcaban, siempre éramos muy, pero muy racistas y clasistas con respecto al goy. Y a mí me hacía mucho ruido desde que yo era chico, después pasar por la adolescencia, criarme con maestros que me decían que el goy era una porquería, porque esa era la enseñanza que nos estaban dando. Y te estoy hablando de grandes maestros que yo tuve, grandes maestros, no los quiero mencionar para no ensuciar su nombre, pero grandes maestros. Hoy celebro mucho que gente como vos, y ya lo vengo escuchando en varios rabinos de la edad tuya y un poquito más grandes, hayan cambiado el concepto de que el goy es un desastre, que el goy no vale nada, que el goy es una porquería, y hay un concepto más humanitario de lo que realmente es la humanidad. A mí me criaron, y te puedo asegurar que a tu papá y a todos los que fuimos al Ketab, nos criaron con ese modismo. Decían, ¿no decían así? Sí. Entre otras cosas, no le hables al goy, no te acerques a un goy. Y hoy decís, ¿por qué no me puedo acercar a un goy? ¿Por qué? Porque piensa diferencia a mí. Bueno, es verdad, hubo un cambio. Baruch Hashem, creo que el cambio fue positivo. Muy bueno el cambio. Muy bueno el cambio.
¿Cómo no te escuché, tío, qué dijiste? Algunos nos salvamos porque no fuimos a Ketap, traíamos a los Morim a casa. Al Ketap. Bueno, los que tenían guita. Tu papá tampoco iba a Ketap. Mi papá tenía la quinta el maestro, a More Batía, ¿no? Este papá. Yo lo tuve al More Batía también. Tenía el More Batía, pero tenía otro. El More Ya'ar, a Jajam Ya'ar. El papá del Rab Yakar. No, el que más le enseñó a tu papá era otro, como se llamaba, está ahí. Fule, ¿cómo se llamaba? Preguntale a tu papá que está ahí. Nahem. No. ¿Cómo era que se llamaba, Fule? Ahí se le trabó. No, se le trabó. Se le trabó, perdió la conexión. Venía a Mar del Plata. Que venía a Mar del Plata, ¿te acordás? ¿No era Jajam Ya'ar, yo me acuerdo? More Batía, Jajam Ya'ar. No. El que yo digo que con el que más aprendimos cuando éramos chicos no era él. Ahí está, dice More Yakar. Primo del abuelo de Rab Yakar actual. Ahí está mi papá. A ver, papá, ¿con quién te enseñó a vos? El More Yosef Yakar. Para que vos sepas quién es, mira. El nieto de él es el que fundó con el abuelo Ignacio el Minyan de las 7 de la mañana. Era primo hermano del Jajam Yakar de Flores, el abuelo del actual Rab. El abuelo del actual era el Rab de la Keilah de Flores. Un primo de él, era egipcio, Jalabí, que fueron a vivir a Egipto, fue mi Moré de esa época. Y me iba a enseñar a la quinta, exactamente. Yo aprendí hebreo antes de aprender castellano. Julio, ¿cómo se llamaba el que venía a Mar del Plata? ¿A Mar del Plata? Sí, ¿te acordás? A ver, no sé a quién habla. Sí, More, que estudiamos. Que para que estudiemos con él, después nos jugaba la loba un rato. No, eso es otro, eso, ¿no? Yo en Mar del Plata estudiaba con Raham Shebar. Decías, dejen de fútbol, íbamos a estudiar la Gemara con el Rabino Shebar. No, así por eso era después, eso después, pero antes, cuando éramos más chicos. Ya éramos grandes, no. Yo tuve 2 morim de chico, el Rab Yakar y Kobe Sutton. Kobe Sutton. De chico era Kobe Sutton. No, te estoy hablando de pibe. El Rab Yakar, el Rab Yosef Yakar y Kobe Sutton. Los dos. ¿Kobe Sutton es el hijo del Jajam David? Claro. Yo soy el hermano de Don Shaul. Hermano de Don Shaul, claro. Yo tenía 2 maestros simultáneos. Los primeros años con Rab Yakar, pero una vez que ya arranqué, ya tenía 8 o 9 años, teníamos 2 morim. Mi muñeco y yo teníamos 2 morim. Rab Yakar y Kobe Sutton. Los 2 morim. Privado. Sesiones privadas. Tefilá. La perashá, la traducción palabra por palabra. Y leer todas las tefilot del Shidú. Y con Kobe empezábamos a estudiar un poco de Gemara, de Rashi y de cumplimiento, porque Kobe te exigía más cumplimiento. Era más los 2 morim. Por eso, así que nosotros nos salvamos porque no fuimos a Ketap, ¿viste, Ramón? No. Pero pero yo soy testigo de lo que dice Jimmy, es verdad. Yo no soy tan pibe, Jimmy, si te digo, estoy arriba de los 40, así que yo un poco soy testigo de todo lo que... No, pero yo te digo, me pone muy contento escuchar este cambio de mentalidad, realmente te lo digo. Se lo dije incluso al Rab Zaka, con el cual tengo yo muchas charlas profundas, sobre todo de temas que él a veces no puede decir en los shiurim, y le dije, yo celebro mucho que usted piense de esta forma, así como usted, Ramón, y hay un montón de muchachos que son rabinos, que han cambiado, pero te digo, han hecho un giro de 360 grados, con lo cual nosotros fuimos criados. Realmente te lo digo, a mí me encanta y lo celebro un montón, porque es mucho más lógico, más normal, y te humanizás más. Jimmy, ¿te puedo decir algo? Sí. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno,
Nosotros los judíos, los defectos que teníamos, los cambiamos. ¿En qué sentido? Mejoramos. Tenemos valores de referencia, cambiamos. Ahora los goim también tienen que cambiar un poco. Con nosotros muy bien no se portaron. Nosotros hacemos un esfuerzo, cambiamos. Fule, es un tema de ellos. Es un tema de ellos, no nuestro. Bueno, vos cambiá vos para que cambie el otro. Nosotros lo que hacemos, todo lo que estudiamos de Torah es para la perfección del día a día, ¿no es así? No, la Torah te empieza desde las 8 de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche que te va. Te trata de perfeccionar en todo. Nosotros tratamos de perfeccionarlo, pero ellos que hagan un esfuerzo también, ¿viste? A nosotros muy bien no nos Yo te digo, Fule, te sorprendería la cantidad de gente buena que hay dentro de los Yo seguro, yo no tengo ninguna duda. Te sorprendería. Vos no estás equivocado, vos tenés razón. Pero en general a nosotros no nos fue bien con ellos, Y, no nos va bien con No. Pero para eso está el pueblo de Israel, digamos, como ejemplo de cómo hay que conducirse, cómo hay que tener la conducta, la honestidad, la limpieza, el buen carácter. Totalmente. Pero, bueno. Señores, me voy a cenar. Bueno, muy buenas noches. La verdad, los felicito. Muchas gracias. Buena polémica. Está buena esta. Hazaku Baruch, Ramón. Hazaku Baruch. Buenas noches.